Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Lucas capítulo 20, versículos del 27 al 40, donde está escrito que llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos era mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Hasta ahí la palabra del Señor. Mateo nos dice que estos que preguntaron acerca de la resurrección eran saduceos, los cuales niegan que vaya a haber ninguna resurrección de muertos. De ahí su pregunta, que pretendía ser un argumento que defendiese su postura. Los saduceos consideraban que solo el Pentateuco era palabra de Dios. Pentateuco es una palabra hebrea que significa 5 libros. Se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés. Lucas escribió en Hechos capítulo 23, versículos del 6 al 8, que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Pablo se aprovechó de esta rivalidad entre las 2 sectas dentro del judaísmo para su defensa. Así que los saduceos afirmaban que el Pentateuco no hablaba de ninguna resurrección. Así que lo consideraban una invención de los fariseos. La pregunta que hicieron a Jesús sí estaba basada en el Pentateuco. Se refiere concretamente a la ley del levirato que encontramos en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Con esa pregunta, los saduceos siempre vencían a los escribas y fariseos, a quienes dejaban callados. Sin embargo, el contraargumento con el que el Señor Jesús responde la pregunta también era bíblico y también parte del Pentateuco. Él citó concretamente Éxodo capítulo 3, versículo 6, cuando Moisés se acercó a la zarza ardiendo y Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Después de citar esta escritura, Jesús afirmó: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Jesús no se enfrascó en una discusión filosófica ni religiosa con ellos, con los saduceos, sino que haciendo uso de la escritura, demostró por ella que el respetado patriarca Moisés, al que los saduceos admiraban, sí creía en la resurrección de los muertos.
Los saduceos quedaron asombrados y derrotados en su argumentación y no se atrevieron a preguntarle más. Mientras que los escribas, en su mayoría fariseos, que sí creían en la resurrección, aplaudieron en esta ocasión la sabiduría de Jesús, que les brindó la victoria sobre sus adversarios. Lo falso no era la doctrina de la resurrección, sino la suposición sobre la cual los saduceos estaban haciendo sus deducciones. No tuvieron en cuenta que la vida en el cielo será distinta a como lo es aquí en la tierra. La referencia a que no pueden ya más morir se refiere a que por eso no es necesario el matrimonio para perpetuar la raza humana. En muchas ocasiones hallaremos que la Biblia no habla directamente sobre un tema en concreto. En tales ocasiones debemos ir a los principios bíblicos, es decir, otros pasajes que nos ayuden a entender la voluntad de Dios. Una norma de la hermenéutica es que un pasaje oscuro se tiene que interpretar a la luz de otros pasajes más claros. Ahora bien, aunque el tema de la resurrección no esté explícitamente desarrollado en el Pentateuco, sí lo está en todo el resto de la Biblia. Multitud de pasajes nos hablan de la resurrección. Especialmente tenemos muchos en los que el mismo Señor Jesús trató este tema directamente. Quizás uno de los más claros y conocidos lo tenemos en Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26, donde Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estas palabras se las dijo Jesús a Marta, que le estaba reprochando haber llegado tarde y que su hermano Lázaro hubiera muerto. De modo que, aunque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, el Hijo de Dios no solo enseñó clara y abundantemente sobre el tema, sino que Él mismo resucitó de entre los muertos para demostrarlo. Queridos hermanos y amigos, teniendo en cuenta esto, ¿no haríais bien en prepararos? Porque escrito está que Dios ha establecido para todos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. ¿Estás preparado para la resurrección? Si es así, te felicito. Pero si no lo es, te aconsejo que te prepares. Si tienes dudas al respecto o si quieres asegurarte de si estás preparado o no, puedes escribirme a info@iglesia-berea.com. Mientras tanto, te deseo que Dios te bendiga. Disfruta de este día hermoso que Dios ha creado para nuestra bendición. Un abrazo en Cristo.